Fíjense, lo que desencadenó el resultado electoral del domingo fue indudablemente lo económico. De hecho, hay datos que ya lo demuestran. Fíjense, cuando se eligió al presidente Chávez, hace 6 meses, las encuestas sobre las expectativas económicas de la gente decían que más del 50% de la población esperaba que la economía iba a mejorar. Pues bien, esa misma encuesta realizada días antes de las elecciones decían precisamente lo contrario. Más del 50% de la población piensa que la economía va a empeorar. Ahora, la situación económica empeoró, digamos, en estos 6 meses de manera notable, ¿no? Que se manifestó, bueno, por la inflación, la escasez de alimentos, ¿verdad? La devaluación, pero en realidad hay un problema mucho más profundo. Nosotros hemos metido goles tremendos en este partido de fútbol, en lo político y en lo social. Pero en lo económico nos hemos metido autogoles y ya llevamos 3. Nosotros realmente, desde el punto de vista del proceso social que estamos viviendo, vamos perdiendo el juego. Vamos con 2 goles a favor y 3 goles en contra. Y si esos goles en contra han sido económicos, pero esos goles no los ha metido la oposición o el sector privado, nos lo hemos metido nosotros, ¿verdad? Han sido autogoles que han metido nuestra defensa el equipo económico nuestro. En el documento que escribimos se describen con detalle un diagnóstico del problema económico y unas medidas macroeconómicas absolutamente básicas que hay que empezar a implementar. No voy a hablar de ellas aquí. Son absolutamente básicas. Sin embargo, el equipo económico nuestro no lo ha visto, ¿no? Entonces, hace falta, digamos, lo que decía Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades ahorita. Se necesita gente éticamente proba, por supuesto, pero también gente que sepa, que tenga luces, ¿verdad? Para asumir las tareas elementales como la tarea económica. Entonces, fíjense, yo voy a hablar más bien de cuál es la propuesta principal, no tanto las macroeconómicas que son muy obvias, sino la propuesta principal económica. Y tiene que ver con la revolución socialista y la revolución comunista. Porque déjenme decirles a ustedes, quizás se sorprendan muchos de eso, el comunismo es realmente imparable. Y tiene que ver con las cosas, incluso si perdemos las elecciones, eso es realmente imparable. Y les voy a explicar por qué y me van a permitir que hable de ideas muy sencillas pero necesarias. Es una conversación teórica la que yo quiero tener con ustedes hoy. Fíjate, se trata de los bienes públicos, pero no bienes públicos referidos a lo político, a la república, al Estado, a la gestión de lo público. No, se trata de los bienes públicos por naturaleza. Hay bienes privados y bienes públicos. Por ejemplo, una guayaba es un bien privado, porque cuando alguien se la come, la elimina. Ya no es más bien. Claro, la transforma, pero digamos es un mal desde cierto punto de vista. Ahora, un bien público, no. Cuando alguien lo consume, no lo elimina. Por ejemplo, la ciencia, me gustó mucho la intervención del compañero Marcano, ¿no? Luis Marcano. La ciencia es un bien público. El conocimiento, las ideas, la información es un bien público. Yo, por ejemplo, ahorita estoy produciendo un bien público, porque lo consume Paulino y no lo elimina. Lo puede consumir Luis, ¿verdad? Hay bienes públicos locales, por ejemplo, aquí estamos produciendo un bien público local, hay un bien público, hay bienes públicos globales
que los puede consumir toda la humanidad, por ejemplo, a través del Internet. Hay bienes públicos puros, como la información, el conocimiento, hay bienes públicos impuros, como una carretera. Pero fíjense, el meollo del asunto está en esto. El capitalismo se desarrolló privatizando los bienes públicos, la tecnología. Pero están dadas las condiciones para liberar los bienes públicos. Y resulta de que eso ha tenido un significado sobre la eficiencia económica totalmente sorprendente. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el software libre. Fíjense, el software libre ha dado una batalla solita y el movimiento de software libre es un movimiento popular que ellos mismos se han puesto a producir tecnología, la han compartido de manera solidaria y resulta de que hoy por hoy le están ganando nada menos que a Microsoft. Bush, que no es ningún izquierdista, mandó a hacer un estudio a la Universidad de Stanford y el resultado fue que por cada 1000 líneas de código, el software privativo o privado de Microsoft, Oracle, etcétera, tiene 25 errores. Y el software libre tiene 0,36 errores, menos de un error por cada 1000 líneas de código. Muchísimo más calidad y, por supuesto, totalmente gratuito, ¿no? Entonces, bueno, bonito y barato, porque ahora es bonito, porque hace 10 años o 15 años se han puesto a la tarea de hacerlo fácil al usuario final. Uno no necesita ser técnico. Entonces, en dos platos, déjenme describirle el por qué es tan eficiente esto y por qué han ganado a nada menos que a Microsoft. Fíjense, cuando dos personas intercambian bienes privados, unos guayabas y otros mangos, después del intercambio cada quien tiene un solo bien. Pero si esas mismas dos personas intercambian, por ejemplo, ideas entre ellas, cada quien al final del intercambio tiene dos ideas. No han perdido la idea que han producido. Ahora, si alguien quisiera intercambiar bienes privados con los 30 millones de venezolanos, digamos redondeando, tendría que producir 30 millones de guayabas, ¿verdad? Pero si el intercambio fuera de bienes públicos y fuera solidario, produciría una sola idea y a cambio de un solo esfuerzo productivo recibiría 30 millones de bienes. La diferencia es absolutamente descomunal, ¿verdad? Y no solo eso, y por eso, digamos, el navegador que más se usa en el mundo entero es Firefox, software libre. Chromium de Google también es software libre. El software que usan los bancos para las transacciones más seguras es software libre, se llama Apache. Y es la que usa la mayoría de los servidores del mundo para el tráfico de Internet. Pues bien, déjenme decirles que por ahí vienen muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la información libre. El modelo tradicional de información implicaba un costo inicial sumamente alto, porque solamente las televisoras o los dueños de radio o de periódico tenían posibilidad de incurrir en esos costos y transmitir la información desde su punto de vista. Sin embargo, hoy por hoy la gente puede producir su propia información, sus propios puntos de vista y transmitirlo. Es muchísimo más eficiente que una persona que esté en una esquina viendo cuando corre un suceso, tome una foto y la ponga al internet, que venga un periodista profesional de CNN cuando ya el evento ha pasado, ¿verdad? Es muchísimo más eficiente que todo el mundo produzca información y la comparta con otros. Además, déjenme decirles algo, se me está cortando el tiempo. Resulta ser de que cuando la gente comparte la producción de bienes públicos, se dan las condiciones para que se genere el altruismo. Y la ética realmente revolucionaria puede surgir de la estructura que permite que esa relación productiva se realice. Un ejemplo muy corto. Imagínense una pareja, una mujer y un hombre que tienen un hijo, ¿verdad? Ese hijo para ellos es un bien público, local. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan tener dos para cada quien disfrutar uno, ¿verdad? Si ellos fueran egoístas,
ellos dedicarían relativamente poco tiempo en la formación de ese hijo, porque lo que se preocupan es solamente del hijo y del beneficio que ellos obtienen egoístamente. Si ellos se amaran entre sí, cada quien tardaría más o dedicaría más tiempo a la formación del hijo. ¿Por qué? Porque se preocupa no solamente de sí mismo y del hijo, sino de la pareja. El disfrute que la pareja experimenta cuando el hijo está bien formado es un elemento de decisión del individuo que está tomándola. De manera que a los egoístas les conviene ser altruistas cuando están produciendo un bien público. Y ahí están dadas las condiciones materiales para que se genere el altruismo, el amor verdadero y la ética. De manera que terminaré diciendo que cuando los consejos comunales, que son en la práctica una apropiación de un bien público por parte de la gente que anteriormente estaba excluida de él, o sea, había una lucha de clases políticas, esto lo que hace es socializar un bien público para los que realmente deberían tener la propiedad, que son los ciudadanos. Cuando esto ocurre, ocurren milagros de gestión política, y eso lo ha documentado el Banco Mundial, que no es ningún izquierdista. La producción de lo público por parte de los ciudadanos es muchísimo más eficiente que la producción vertical de esos bienes públicos. Y por supuesto, las cooperativas, las empresas de producción social son la solución del futuro. Eso no debería haber duda acerca de ello. De hecho, las empresas capitalistas están resolviendo sus problemas de eficiencia en el mercado para competir, eliminando la lucha de clases al interior. Están dando propiedad a los trabajadores de la empresa para que se alineen los intereses de los trabajadores con el de la empresa. Están convirtiendo la ganancia de la empresa en un bien público para los trabajadores. Mientras a la empresa le va bien, a los trabajadores le va bien. Si a la empresa le va mal, a los trabajadores le va mal. Por tanto, es un bien público. Eso genera condiciones para que mejore sustancialmente la eficiencia productiva de las empresas. O sea, si nosotros no creemos en el socialismo, las empresas capitalistas están creyendo en el socialismo y lo están poniendo en la práctica. Ahora, ¿por qué ha habido una debacle productiva aquí en el país y no han funcionado las empresas cooperativas y de producción social? Tengo 0 minutos. Fíjate, por las condiciones macroeconómicas. Aquí no solamente las empresas productivas necesitan unas condiciones macroeconómicas mínimas, un entorno macro. ¿Cómo van a producir alguien caraotas aquí si se importa de manera errática, verdad? Caraotas a un precio con el cual ellos no pueden competir, ¿verdad? Aquí el régimen cambiario, bueno, yo en el documento lo describimos, ha sido un desastre total. Aquí hubo una fuga de capitales como nunca con este régimen cambiario. Un incremento de la fuga de capitales en más de 400% en estos 14 años, ¿verdad? En materia fiscal, digamos, también es una cosa totalmente equivocada el entorno macroeconómico en el que hemos vivido. Entonces no hay que culpar ni los consejos comunales por su falla, porque hay fallas de diseño tremendo en los que el documento lo describimos, ni hay que culpar a las cooperativas por sus fallas, hay que culpar a la política económica, ¿verdad? Y me gustó mucho la intervención del general Visconti y de otros compañeros aquí, por ejemplo el del compañero Marcano, porque hay que hacer es apoyar al conocimiento libre y apoyar a las organizaciones que usan los bienes públicos como la base de sustentación, no solamente económica, sino moral, ética. De manera que con eso termino y quiero decir que vienen buenos tiempos, ¿verdad? Pero sea como sea, pero si apoyamos esos buenos tiempos desde el gobierno y tenemos un gobierno revolucionario, pero que también sepa de las cosas, del porqué de las cosas y de la teoría de las cosas, y actúe en consecuencia, pues los tiempos serán no solamente buenos, sino aún mejores. Muchas gracias.